La última reforma. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a su programa La Última Reforma. El tema de hoy continuamos de la semana pasada con el tema de la semana pasada estuvimos hablando acerca de los demonios. Rodolfo hizo una exposición muy clara acerca de lo que muchos pensaban que nos atormentaban durante miles de años. Al fin y al cabo, a la luz del Evangelio revelado a Pablo, lo menciona de otra manera, tal al punto que pone énfasis él de que los demonios es como una manera de pensar. Uno lidia con los demonios día a día. Y es muy interesante esto. Terminamos entrando ya a lo que es principados y potestades. Y esto de principados y potestades también está ligado con lo que muchos llaman los demonios también, ya que agarran el texto de Pablo en Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo muy rápido ahí, Efesios capítulo 4, versículo 12. Así es, deje ver. Efesios capítulo 4. Disculpe, se me fue rápido ahí el texto, donde Pablo habla de... Disculpe, se me fue el texto, no lo puedo encontrar. Donde Pablo habla de que no tenemos lucha contra carne y hueso, sino contra potestades y principados y huéspedes que están en lugares celestiales. Muchas personas atribuyen eso también a demonios. Sin embargo, no toman en cuenta también muchas cosas de que Pablo también enfatiza acerca de estos que Pablo llama lugares celestiales. Es decir, en capítulo 2 de Efesios, también Pablo dice que nos hizo sentar juntamente con él en lugares celestiales. Y en Romanos capítulo 8, Pablo pone un énfasis muy importante en cuanto al amor de Cristo hacia nosotros, que nada nos puede separar de ese amor, incluyendo estos principados y potestades. Eso es algo que vale la pena investigar, y vamos a ver qué es lo que Pablo nos revela acerca de estos principados y potestades. ¿Será cierto de que son estos espíritus malignos que están alrededor de nosotros? La semana pasada miramos que los demonios no necesariamente era eso, ¿verdad? Y vamos a ver ahora qué es lo que Pablo nos revela esto con potestades y principados. Quiero mandar un saludo muy importante al amigo Carlos Ortega, ya que dice él, Rodolfo, de que nuestro amigo Carlos Ortega me llamó y me dice, mira, me gusta de que ustedes no me piden el diezmo, pero considero que me están robando 10 minutos porque no me gustan esas introducciones muy largas. Pero es necesario darle ese cariño a todas las personas que expresan que están siendo edificados día a día o semanal, pues, mejor dicho, con este mensaje, con este evangelio que nos vino a hacer libre a muchas personas, que está rompiendo dogmas que nos han mantenido esclavos durante mucho tiempo. También un saludo a Crescencio Martínez, que él también es un televidente que constantemente está pendiente de los programas. Bueno, ya vamos a empezar el tema. Le aconsejo de que tenga su papel, su lápiz, sus notas para escribir.
No se mueva, que enseguida regresamos. Vamos a estos consejos importantes. La Última Reforma es un espacio para la reflexión sobre lo revelado al apóstol Pablo. Somos un equipo serio comprometido con el Evangelio de la gracia y la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro compromiso es con la palabra revelada a Pablo, el perito arquitecto. No es un espacio para debates, tampoco un encuentro de oración o consejería espiritual. Los temas compartidos están dirigidos a un creyente maduro, por tanto pueden herir los sentimientos de una mente religiosa. Búscanos en las redes sociales y forma parte de nuestra comunidad. Renueva tu mente, la Última Reforma. Para que seamos librados de hombres pervertidores y perversos, porque la fe no es de todos. Esta declaración de Pablo a los tesalonicenses pone en perspectiva no solo la naturaleza del Evangelio, sino además a quién está dirigido y que de ninguna manera debemos considerar que el Evangelio de la gracia es para todos, sino solo para los entendidos. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. La fe es la manifestación de la sabiduría de Dios en nosotros, no de la ridícula sugestión provocada por una espiritualidad ficticia, sino del conocimiento pleno de quiénes somos nosotros y la importancia de ser la morada de Dios en el Espíritu. Examinaos a vosotros mismos y ved si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Acaso no sabéis respecto de vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Es decir, si entendemos la dimensión de una espiritualidad implantada por Dios en nosotros, somos hijos de Dios, pero no hablamos del ejercicio religioso. Casi toda la humanidad está creída que ser hijo de Dios es el resultado de congregarse en un edificio, pertenecer a una denominación religiosa o usar como amuleto una Biblia o un crucifijo en el pecho. Porque no recibisteis espíritu de servidumbre para estar otra vez con temor, mas recibisteis espíritu de adopción, en virtud del cual nosotros clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La religión manifiesta que por el hecho de profesar alguna creencia somos hijos de Dios o de levantar la mano en señal de arrepentimiento. Pero no, la realidad de ser hijo depende del Padre. Usted puede asegurar ser hijo de alguien, pero la única forma de saberlo con certeza es que el Padre lo confirme.
Casi siempre cuando hablamos de temas que conciernen a la vida espiritual, casi siempre hemos querido entenderlo desde el punto de vista del plano de lo natural. Así ha sido siempre. Es decir, darle una interpretación espiritualista a lo que somos en carne ha sido la razón por la cual el judeocristianismo se ha afianzado de la manera en que lo ha hecho. Todo ese sistema de creencias, todo ese andamiaje desde el punto de vista religioso que gobierna el mundo, es lo que el apóstol Pablo llama espíritu de demonio, doctrinas de demonio, mejor dicho. Hoy, por ejemplo, hoy 26 de febrero, miles de personas acudieron para que la cruz les sirviera de estímulo para creer que de alguna manera, de esa forma, su espiritualidad se mantiene. Pero lo que hacen, lo hacen en la carne. Yo afortunadamente, y lo digo con respeto también, afortunadamente yo no participo de ese tipo de juego o de entretenimiento religioso. En primer lugar, porque ustedes saben, tengo unas grandes entradas en mi cabeza. En primer lugar, soy cabezón, y en segundo lugar, ya las entradas, con mucha gente que escribe, dicen, eres de la frente ancha. Y no me molesta. Pero si a mí me pusieran una simbología religiosa en la frente, indudablemente voy a hacer el hazme reír. Y probablemente ese sea, ¿no?, la forma en que nosotros, que hemos entendido a Pablo, vemos a quienes hacen esas cosas cada vez que viene ese periplo de la fecha que hace que el religioso recuerde la muerte de Jesús de Nazaret. Y está bien, pero vamos a ver más adelante, a medida que nos acerquemos a esa fecha, que la muerte ha sido vilipendiada, ha sido afrentada, porque no se cree en esa muerte. Estuvimos hablando la semana pasada de lo que en este caso Pablo estaría enfocando como doctrina de demonio. Vamos a refrendar algunas cosas que parece ser que para algunos que nos escribieron esta semana no quedó muy claro. Hace muchos años se escribió un libro que tuvo mucho reconocimiento a nivel del judeocristianismo evangélico. Es un libro que se llama El vino a dar la libertad a los cautivos. No voy a decir la autora porque es una mujer la que lo escribe. Y ese libro se encarga de a todos los aspectos de la vida, de lo natural, lo demoniza. Esa mujer escribía un libro muy vendido, fue casi un bestseller, creo. Esa mujer escribía de que alguien se levanta en la mañana y ya discute con la esposa o discute con los hijos, ya el diablo ya se metió. Y ella decía en su libro que había que buscar la forma en que el diablo no se nos metiera. Cuando Pablo alude, escribiéndole a los Corintios, de que somos quiere decir que no somos ni moteles, ni hoteles para pasar la noche. Para no usar una palabra tan brusca. O sea, no somos moteles, no somos, a ver, ¿qué otro nombre se podía establecer? No somos lugares donde usted llega a dormir, a pasar la noche o a pasar un rato. Una morada temporal. Sí, una morada temporal. Pero el punto es de que yo siempre me he puesto a pensar en esto. O sea, ya que tanto insisten en elevar al plano natural cosas que son del espíritu, pues yo nunca he entendido, por ejemplo, cómo todos los domingos van hacia un lugar que llaman iglesia, que no lo es, dizque para sentir la presencia de Dios. Entonces, aparentemente Dios está dentro de nosotros somos el templo, pero van a ese lugar y dicen, porque ahí está Dios. ¿Estamos? Van al lugar y está. Pero ya desde que llegan empiezan las contradicciones, porque en el servicio religioso del domingo, en el lugar donde aparentemente Dios está,
Le dan la bienvenida a Dios. ¿Cuánto le dan la bienvenida al Espíritu Santo? O sea, no entiendo. Van a ese lugar porque Dios está allí. Pero cuando llega le dan la bienvenida porque parece que Dios no estaba allí. Entonces Dios necesita llegar para llenar las expectativas de aquellos quienes asisten a ese sitio. Contradicciones de contradicciones, tratando de pensar en el plano natural esas cosas que realmente son del Espíritu. Otra enorme contradicción está en que los líderes le dicen al creyente que tiene que cuidarse para que el diablo no se meta en su vida. Entonces, aparte de que nos ponen como moteles, de que Dios se va, después él regresa, hay que darle la bienvenida, y cosas que, insisto, son realmente contradictorias, viene ahora el problema que es una casa que aparentemente no tiene dueño. Porque un día se le mete el diablo a uno, el otro día se le mete Dios a uno, el otro día se le mete el diablo a uno, y el otro día se le vuelve a meter Dios a uno. Ahora, yo no dejaría, por ejemplo, no sé, estoy pensando a lo mejor hipotéticamente, no sé en el caso suyo cómo lo maneje, pero por ejemplo, yo no dejaría a un desconocido que entre a mi casa, mucho menos a alguien que va a robar, que va a hacer daño a mi familia o a quienes conviven conmigo. Pero entonces Dios viene, entra a mi vida por algunas razones que yo no puedo controlar, que están en mi carne, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, eventualmente, yo desde el punto de vista religioso, yo no me voy a portar bien. Entonces Dios se enoja conmigo, se va, quedo solo, quedo como una casa deshabitada. Entonces resulta ser que anda alguien pululando por el ambiente, llamado diablo, mira que la casa está vacía y pum, se mete. Utilizando los pleonasmos Nietzsche, ¿no? Pum, se mete. Pero bueno, yo no estoy conforme con que él está adentro y viene Dios a pelear con él. Y le dice, andate, y vuelve Dios a meterse. Pero después de mi carne vuelve a exacerbarse de nuevo y pum, vuelve el diablo a meterse. O sea, son cosas que si quisiéramos entender realmente esto del plano espiritual, entonces tendríamos que tratarlo de dilucidar en el mismo plano. Y resulta ser que al hacerlo, no coincide. Es decir, es una clara contradicción. Yo quiero recordarles un relato muy llamativo. Vamos a Juan, capítulo 8. Quiero empezar con este relato que ya lo estuvimos mencionando en los primeros programas relacionados con el tema del diablo. La semana pasada hablamos de demonios, no enfatizamos mucho de principados y potestades, pero vamos a ir, recalcando esas cosas que ya conversamos y vamos a ver entonces cómo es este asunto de principados y potestades y cómo es que Pablo habla de doctrinas de demonios, que ya lo estuvimos analizando la semana pasada. 8 de Juan, capítulo 8, del verso 40 en adelante. Pero procuráis matarme a mí. Está hablando Jesús de Nazaret. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Está haciendo un contraste. Sí, Abraham tiene su preponderancia, Abraham tiene su importancia. Es llamativo que mucho de esto Pablo lo retoma en el capítulo 4, capítulo 3 y capítulo 4 de Gálatas. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús está hablando con los fariseos. La palabra fariseo es una palabra que a mí me encanta, porque es una palabra que yo deseara utilizar sobre muchos que conozco su nombre, pero que me sentiría más cómodo diciéndole fariseo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Esto fue como un gancho al hígado. Porque Jesús de Nazaret, que mi mamá, que pues, yo tengo un nacimiento especial. Y los fariseos, como todos lo racionalizaban también, igual que los religiosos de hoy, le dijeron a Jesús, no, ese cuento chino no me lo trago. Ahora que la palabra chino se ha vuelto tan prolífica, ¿no?
vos sos hijo de fornicación, tu mamá no es cierto, ese cuento de le fue arriba a José. Eso es lo que le están diciendo a Jesús, un golpe bajo. A mí me gustaría ver represión de Jesús de Nazaret en ese contexto. Porque hay gente que nos escribe eso a nosotros. Entonces yo deseara tener esa misma preponderancia. Pero no sé qué pasó aquí. No sé si el hombre empuñó las manos, no sé si el hombre les quería dar la otra mejilla. No puedo percibir, pero interesante este diálogo porque luego añade, verso 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, le dicen los fariseos, y es Dios, dice, ellos fachentos, ¿no? Usted le pregunta a cualquier persona que salió hoy de una misa en la mañana o que salió un domingo de una escuela dominical, usted le pregunta, ¿usted es hijo de Dios? Ah, sí, hombre, yo me comunico con él todos los días. Tengo un celular espiritual. Una vez escuché eso por ahí, celular espiritual. Entonces, si, a veces no entiendo. No, es que es cierto. Una vez alguien, escuché que estaba diciendo eso. Usted tiene que hablar con Dios, tiene que agarrar su celular espiritual. Pero, hombre, ¿cómo hacía cuando no había celular? No, y es chistoso. Parece que era el teléfono de disco, ¿no? El que usaban. Es chistoso porque esto de estos aparatos hoy en día, con el WhatsApp, hasta la gente ora como que si Dios tiene Facebook. Y a veces yo me he encontrado en ese burlesco, pues que a veces me pongo yo a burlarme de ciertos. Sí, hay lo mismo que hace con el Salmo 91, que lo ponen en una vitrina, entonces creen que por estar poniendo en Facebook, que el Señor es esto, que el Salmo 91, creen que de alguna manera eso le da una cierta cobertura, una cierta investidura. Fariseo, ¿verdad? Puro fariseísmo. Entonces Jesús le responde, verso 42, dice, si vuestro Padre fuese Dios, o sea, ese sí fue gancho al hígado, nada bien comparado con lo que le dijo el fariseo o los fariseos a Jesús. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Fíjate que aquí viene algo importante. Jesús no nos dice, aunque sí lo refirió en otras ocasiones, pero cuando Él está haciendo hincapié en este tema tan relevante, Jesús no les dice, ¿no han visto los milagros que yo hago? ¿No han visto ustedes que yo he caminado sobre el agua? ¿No han visto ustedes que yo saco dinero de la boca del pez? Y es que no han visto de que yo resucité a Lázaro. Y es que no han visto que yo multipliqué los peces y los panes. No, miren lo que Jesús les dice en relación a su misión, que es lo que está detallando en este caso. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Sí? ¿Por qué no entienden lo que yo hablo? No lo que yo hago, lo que yo hablo. Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, ellos estaban cegados. O sea, no era un asunto, ellos podían escuchar a Jesús. Y los discípulos lo hacían. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, y las parábolas no las entendían, ni ellos las entendían. Y esto con todo que fueron a buscar al pollino para que montara en él, en lo que llaman la fiesta de la Pascua, ¿no? ¿Cómo que le llaman? El Domingo de Ramos, creo que. O algo así, pues. La verdad es que a veces sí he aprendido algunas cosas, pero fariseísmo en vivo. Es interesante que dice, no van a entender mi lenguaje porque no estaban determinados para entenderlo. Y anteriormente les dice que la paternidad divina, o sea, es decir, que ellos asuman una paternidad divina, no era cierto, porque Jesús les dice, no, Dios no es padre de ustedes. Y aquí viene lo elemental que vale la pena entenderlo y que vamos a ver cómo se lo compartimos a ustedes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto ya lo estuvimos abordando hace 4 semanas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Habría que ver el asunto del principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso
y padre de mentira. Pero fíjate, ellos no podían entenderlo porque no podían adjudicarse una paternidad divina. La única paternidad que ellos podían adjudicarse es la paternidad de obrar en carne. Y por eso Pablo les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Yo quiero que vayamos de nuevo a 2 Corintios capítulo 3. Estuvimos ahí también la semana pasada. Estoy tratando de hacer hincapié en algunas cosas que algunos de ustedes estuvieron preguntando para enfatizarlo y que se entienda bien esto que compartimos y que vale la pena considerarlo. 2 Corintios capítulo 3, vamos a leerlo desde el verso 9. Ellos no podían escuchar las palabras de Jesús por un asunto de ¿qué? De paternidad. Yo me puedo encontrar una persona en la calle y me puede decir, vení, ajá, ¿qué querés? ¿Necesitas algo? No, buen samaritano, ¿no? ¿Querés una ayuda? Pero si alguien se me acerca a mí y me dice, mira, yo soy tu papá, pues solo me quedarían dos opciones. La primera sería la racional. Mi mamá me engañó. No, es lo primero que yo pensaría. Pero eso es imposible. Eso es imposible, o al menos desde el punto de vista racional también. Pero entonces me dice, mira, yo soy tu papá, yo no los voy a creer nunca. ¿Por qué? Porque los rasgos físicos que tengo son los de mi padre. Porque sé quiénes me criaron. Porque sé quiénes me dieron mis apellidos. Es decir, yo no tengo duda de quién es mi padre. Entonces, si aparece alguien de pronto de la nada y me dice, mira, yo soy tu papá, o sea, no puedo creerle porque simplemente no coincide, no cuadra. Entonces, lo mismo está abordando Jesús de Nazaret. Pero ahora miren cómo lo plantea Pablo, no necesariamente porque se esté refiriendo a eso, sino que él nos da la luz para entender a vuestro padre el diablo. Realmente hijos de quiénes eran los fariseos y todos aquellos de la parafernalia religiosa judaica del primer siglo. Verso 9 dice, porque si el ministerio de condenación, Pablo llama a la ley aquí en 2 Corintios 3, el ministerio de condenación. Así lo está llamando. Y van a ver más adelante que es inequívocamente una referencia a la ley de Moisés. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. El ministerio de la condenación era todos aquellos que abogaban por la ley, eran todos aquellos que defendían la ley. Pablo habla de dos apostolados, el apostolado de la circuncisión y el apostolado de la incircuncisión. Y él ubica a Pedro, él ubica a Juan y ubica a Jacobo en el apostolado de la circuncisión. Pablo dice, yo soy el único apóstol de la incircuncisión. Pues entonces al apostolado de la circuncisión, Pablo lo llama un ministerio de condenación. Entonces, Pedro defendía la ley, estaba en el ministerio de la condenación. Juan defendía la ley, estaba en el ministerio de la condenación. Pablo habla de un nuevo ministerio y Pablo lo llama el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso, dice, porque obvio que el ministerio de la condenación tuvo su gloria, el Mar Rojo, Elías, Eliseo, Jonás, uno escucha esas historias y mire, aún a mí, que soy fiel al apostolado de Pablo, escuchar esas historias a mí todavía me paran los pelos. Yo imaginarme lo portentoso que era todo eso, era inequívocamente llamativo. Claro que sí. Pero entonces Pablo dice, si lo que parece tuvo gloria, y resulta ser que Pablo dice, no dice que tuvo gloria, dice que pareció tener gloria. Es decir, que realmente no hubo gloria en eso. Dice, porque si lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, dice, porque si lo que perece, tuvo gloria, dice, más glorioso será lo que permanece. El ministerio de la justificación, el ministerio de la condenación estaba por desaparecer. Ahora, oiga bien lo que dice Pablo a partir de aquí. Así que teniendo tal esperanza, dice, usamos de mucha franqueza, no como Moisés,
Fíjate, aquí Pablo no se está refiriendo a nadie más. Aquí no está mencionando, por ejemplo, a todos aquellos que contrastaron aparentemente lo que parecía ser el plan de Dios en las escrituras hebreas. Y podemos mencionar muchos que se salieron del cauce y que uno diría, le desobedecieron a Dios. No, Pablo está acuñando un punto de referencia en particular. Es llamativo, por ejemplo, que cuando aparece Jesús de Nazaret en escena, la gente no le llamaba la ley de Dios a lo que ellos pretendían cumplir. Ellos le llamaron muy acertadamente la ley de Moisés. Es decir, que para Pablo el elemento distintivo, la personificación de la ley, ¿era quién? Era Moisés. No era Aarón, sí, era Moisés. Entonces dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. A ver, detengámonos. Está con los fariseos, están los tuanis. Los fariseos es casi lo mismo decir ahora el apóstol, el profeta, el pastor, el sacerdote, el arzobispo. Es lo mismo. Ya, lo que pasa es que fariseo es una palabra muy no le gusta, pues, pero es lo mismo. En la práctica es lo mismo. Entonces viene Pablo y dice, los hijos de Israel tenían un velo sobre su rostro. No podían ver. Los hijos de Israel. Entonces cuando Jesús está con los fariseos y les dice, ustedes hijos de Dios no son, porque el padre de ustedes realmente es el diablo, atienda bien. Miren lo que está diciendo Pablo ahora. Dice Pablo que la causa por la cual los hijos de Israel no podían escuchar a Jesús de Nazaret era sencillo, porque tenían un velo. Pablo está hablando de lo mismo, pero lo está planteando de una forma diferente. La palabra demonio, doctrinas de demonio. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo también aquí en 2 de Corintios, capítulo 10? Pablo dice de que hay que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire, usted fue hoy en la mañana que le pusieran una cruz en la frente. Mire, eso atenta al conocimiento de Dios. Porque Dios no le está diciendo a usted que haga eso a fin de que Él tenga un pacto con Él. A fin de que usted tenga un pacto con Él. Usted va a ver videos de ceremonias religiosas en el judeocristianismo evangélico, de la gente a la cual soplan y se caen. Eso es una doctrina de demonio. Entonces, Pablo dice que la razón por la cual los hijos de Israel no podían fijar la vista en aquello que había de ser abolido, dice, porque había un velo. Jesús dice que ellos no podían entenderlo a Él porque simplemente tenían otra paternidad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice aquí el apóstol Pablo que Moisés tenía que poner un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que debía de ser abolido. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. Pero a causa de esto, mire que hay una relación, o sea, no hay mucho que complicarse aquí para entenderlo. Pero, dice, el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen, lo escuchan también, el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es una analogía práctica y precisa del apóstol Pablo. Rodolfo, y esto que mencionaste, para aclararle al televidente, que lo que iba a ser abolido era precisamente el ministerio de condenación. Y a mí ya me han preguntado, ¿y qué significa entonces el ministerio de condenación? Precisamente eso es lo que significa. Que estaban en un estado de condenación por causa de que la naturaleza humana no permitía que un pueblo selectivo pudiese cumplir lo que hoy en día el judeocristianismo todavía llama las leyes de Dios. Y es muy importante que sepamos esto, porque mire lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 2.
Gálatas capítulo 2, versículo 16. Que Pablo, Rodolfo mencionó que Pablo menciona esto a Pedro, que a Pedro se le dio el ministerio de la circuncisión, en cual es lo mismo, es el ministerio de la condenación. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando hubo ese cambio de ministerio, ese cambio de cual Pablo llama en la carta de los Hebreos el pacto con defecto, hubo ese cambio de ministerio de condenación a justificación. Es decir, lo que nosotros hoy en día, lo que el judeocristianismo hoy en día practicó, que dizque fueron a una iglesia para marcarse su frente con una cruz, o sea, pusieron su fe por obras. ¿Para qué? Para tratar de enseñarle a Dios de que ellos eran fieles a un pacto. Resulta ser que el pacto era con defecto, en cual fue eliminado y en cual hoy en día, como todavía escuchan y leen a Moisés, tienen un velo puesto. Y precisamente es la misma razón, Rodolfo, por qué a nosotros hablar, a ellos les suena como Charlie Brown. Bla, 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 bla. Todo esto no lo entienden. Precisamente, ¿por qué? Porque agarran esto, las cartas de Pablo, lo mezclan con el antiguo pacto y se confunden. Y tienen un velo. Y este velo no nos deja ver las cosas como son. Eso es muy importante que el televidente sepa que el ministerio de condenación fue quitado. Y el actual ministerio, que el apostolado de Pablo, es de justificación. Eso es algo muy importante. Y lo menciono, Rodolfo, no para salirme del tema, sino que de casualidad hoy me preguntaron de eso. Y qué casualidad que hoy tocamos eso de que menciona Pablo. Sí, seguimos aquí en 2 Corintios 3. Y efectivamente así era este Centeno. Dice, pero el entendimiento de ellos, estoy en el verso 14, se embotó, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, dice Pablo en aquel momento, cuando se lee a Moisés, y vuelve a enfatizar, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahora, atienda bien, él está diciendo, ¿quién embota el entendimiento? Sencillo. El entendimiento se embota por causa de leer el antiguo pacto, de estar queriendo cumplir las horas de la ley, estar basando la vida sobre un ministerio de condenación. Por eso es que a Jesús no lo podían escuchar. No lo podían escuchar. Pero fíjense bien que si seguimos aquí el relato, me voy a saltar al capítulo 4. Recuerda que esta es una carta. Pablo sigue el grumiento, cuando llega al versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, pero el ministerio de justificación, no está hablando del ministerio de condenación. Así es. Entonces dice Pablo, por lo cual, dice 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo. Antes bien, dice, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjense bien lo que está diciendo Pablo. Pero, ¿qué es lo oculto y vergonzoso? El ministerio de condenación. Es el mismo hilo conductor. ¿Sí me está siguiendo? Es el mismo hilo conductor. Porque él dice primero que nosotros tenemos este ministerio, refiriéndose al de justificación. Sí. Entonces dice, hay que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Hay que dejar de leer el antiguo pacto. Hay que dejar de vivir de acuerdo al antiguo pacto. Pero mire ahora lo que señala a partir del verso número 3, dice. Pero, dice, si este evangelio, es decir, el evangelio es sinónimo de
ministerio de justificación. Por eso es que nosotros hemos dicho, si a usted le dicen que usted es un pecador, eso no es evangelio. Gran campaña evangelística, usted es pecador y se tiene que arrepentir. Mentira, eso no es evangelio. No, pero espérate, que mira, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos son libros importantes, esos son evangelios. No, Señor, no son evangelios, son relatos de la vida de Jesús. Porque a pesar que Jesús mismo advirtió de que ellos no entendían, porque el padre de ellos era el diablo, que era el velo que tenían embotado, Pablo aclara que aún Jesús mismo fue esclavo de la circuncisión. Eso usted lo puede leer en el capítulo 15 de Romanos. Esclavo de la circuncisión. Entonces Pablo está haciendo aquí una separación. Entonces dice, pero si nuestro evangelio, dice, porque viene hablando del ministerio de la justificación, pero si el evangelio está aún encubierto, es decir, si todavía se sostiene el velo, si todavía hay un velo, me está siguiendo, ¿verdad? Está siguiendo a su apóstol, ok. Si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por eso no podían escuchar a Jesús de Nazaret. Estaban vetados. No podían. Tenían una paternidad ajena. Y Pablo dice que esa paternidad era la ley de Moisés. ¿Sí me está siguiendo? Ok. Disculpe que insiste en eso, pero yo quiero que encuentre el hilo conductor de lo que estamos planteando acá. Pero si nuestro evangelio está encubierto, aún entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden. En los cuales, dice, en los que se pierden, ¿verdad? En los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero ¿de qué viene hablando Pablo? Si que el que embrutecía, dice mentes embotadas, dice, ¿verdad? Dice, tienen, ¿cómo dice? Un embotamiento. Yo digo un embrutamiento. Por eso es que hay gente que no responde a través de las redes sociales muy directo, ¿verdad? Nos atacan, porque claro, y nosotros, embrutamiento. Bueno, se parece, ¿no? Ok, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, hay algunos, y eso es lo que planteaba Salomón, que lo repetimos también la semana pasada en el intermedio, comentaba Salomón, hay hombres perversos y malos, y no es de todo la fe, refiriéndose a lo planteado por Pablo en segunda de Tesalonicenses. Sí. Pero quiere decir entonces que hay unos que simplemente no van a ser alumbrados nunca, porque tienen un padre que es el diablo, pero que ese padre que es el diablo, ¿qué es lo que permite que el entendimiento de ellos siga embotado? Pues sencillamente la ley de Moisés. Fíjese bien, si usted sigue en la ley de Moisés y es hijo de Dios, usted no se va a dar cuenta. Por eso Pablo dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué? Porque él está llevando a efecto una vida que no le fue planteada para él y que por causa de darle seguimiento a la ley, él no distingue si es hijo o no es hijo. Entonces él se comporta como un hijo del diablo. ¿Como un hijo de quién? Sujeto a la ley. Es decir, diablo, demonios, principados y potestades, todo eso tiene que ver con el mismo sentido que estamos planteando aquí, relacionándolo a la ley de Moisés. Por eso vamos a volver a leer el capítulo 10 de 2 de Corintios, pero atienda bien esto. De alguna manera, el que la ley de Moisés siga siendo compartida, pues de alguna manera tiene su sentido. Pero el sentido es para cegarle el entendimiento a aquellos que no fueron llamados a entender. Tiene un propósito, mejor dicho. Mire, yo sé que usted me está viendo probablemente con el mayor de los prejuicios. Imagino que está indignado por la forma jocosa en que nosotros planteamos estos temas. Y está bien, no lo culpo. No tenemos mala intención, pero tampoco tenemos buena intención en decir estas cosas de la forma más diplomática posible. No nos corresponde hacerlo de esa forma. Pablo fue más duro incluso en este sentido. Pero si usted está viendo este programa y está escuchando lo que estamos planteando de una manera honesta, de una manera sincera,
Usted sabe que lo que estamos diciendo aquí, que es repetir lo que el apóstol Pablo dijo, tiene un peso enorme. Recuerdo en una ocasión un señor con el que hablé yo por teléfono, él me había escrito, me dio su número, después lo llamé, ya tengo un rato de no saber de él, no sé cuántos programas miró más, qué temas pudieron haberlo abrumado a él, pero bueno, a lo mejor simplemente pues, se fue fuera del país o a lo mejor ya falleció y ni cuenta me doy. Pero no se me olvida que en una ocasión él me dijo algo que me imagino que puede ser la experiencia de muchos de los que nos están viendo ahorita. Me decía, ¿sabe una cosa? Me dice, yo lo miro en la televisión y me daban ganas de agarrar el primer vaso que tuviera, la primera piedra que estuviera en mi casa, el adorno, lo que sea, y tirarlo contra el televisor. Claro, yo me imagino que lo que más lo detenía era el televisor mismo, ¿no? Porque bueno, era mejor que lo tirara contra la pared. A fin de cuentas, eso los hombres lo hacemos todos los días, dándonos de valiente con la señora, demostrándole quién es el que manda, agarramos lo primero que tenemos y lo tiramos contra la pared. Eso es algo común. Pero me decía, ¿sabe una cosa? Me dice, aunque usted me exacerba los ánimos y me calienta la sangre, en el fondo algo me dice que lo que plantea de Pablo no tiene equivocación alguna. Pero claro, ¿por qué le estoy haciendo alusión a esto? Porque de eso se encarga la doctrina de demonios, de hacerle creer que usted está en el lugar preciso. Es decir, cuando alguien a usted lo embauca, por ejemplo, voy a utilizar rápido esta analogía, vamos a suponer que alguien quiere embaucarlo a través de una estafa. Entonces, esa persona que lo va a estafar no va a llegar y le va a decir, mire, vengo aquí a decirle que lo voy a estafar. No, él le va a endulzar los oídos. Él va a crearle un panorama que le permita a usted sentirse cómodo para hacer aquella inversión que le están planteando y para que usted pueda soltar el dinero. Entonces lo mismo hace exactamente la ley, porque al cerrar el espacio de poder ver con claridad, usted ya no tiene elementos determinantes para, si lo vemos analógicamente, de tomar decisiones acertadas. 40 años escuchando lo mismo, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos al capítulo 10 de 2 de Corintios y va a ver que ahora sí le va a dar sentido a lo que planteábamos la semana pasada. Verso 3. 2 de Corintios 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, esto tiene que ver con lo que Pablo dice en Efesios capítulo 6, el verso 12 en adelante, que es lo que mencionabas al principio del programa. Que dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Dice, huestes de maldad. Pablo dice en el capítulo 7 que el mal está en nosotros. Quiere decir que esas huestes espirituales de maldad no necesitamos buscarlas, ¿qué? En un nightclub, en una cantina, en un prostíbulo. No, eso tendríamos que buscarlo en otro lado. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De eso se trata, de derribar argumentos. Los argumentos son los que pesan para que vivamos o desarrollemos nuestra vida en el mundo en el cual estamos puestos. Miren, ¿qué es lo que define lo que nosotros vivimos? Hablándolo en el plano circunstancial. La religión, la política, lo social, esas cosas son las que lo determinan. Esas cosas son las que determinan. Porque a fin de cuentas todo eso es lo que es la carne. Por eso es que usted va a ver que en los países se dan una serie de elementos, o en las sociedades se dan una serie de factores que hacen que la sociedad se enrumbe a determinado lugar o se enfoque hacia determinadas ideas. ¿Quiénes dan la pauta? Lo social, lo político y lo religioso. Sencillo. Y esos son ejes que nos gobiernan. Y ese gobierno, y no me refiero solamente a lo político, estoy hablando en todo. Porque mire, usted no puede hacer nada
si de alguna manera no acude a estos tres elementos, a lo social, a lo político y a lo religioso. Por eso que usted va a ver que un empresario abre una tienda, entonces va un cura o un pastor a orar por la tienda. Dios está aquí. Y cuando llegó el asaltante, llegó un asaltante, se metió al negocio, arriba de las manos, le robó el dinero, no sirvió el agua bendita, ni sirvió que un pastor orara por el local. Simplemente pareciera que Dios no estaba en el local. Es decir, para hacer todas esas cosas, para que todas esas cosas se desarrollen, es necesario que entendamos de que todo eso, que son pensamientos, que son fortalezas, que son argumentos, es lo que Pablo llama principados y potestades. Y vamos a ver rapidito, antes que se nos vaya, bueno, si ya casi se nos fue el tiempo. No vamos a ir al 6 de Efesios, porque hay mucho, hay mucho sesgo con eso, porque dicen, ve, ahí está el diablo. Fíjese bien, antes que leamos el 6:12, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 16. Rapidito ya para mientras nos estamos despidiendo. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Cristo, dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas, dice, todas, sin excepción. Vamos a suponer que existe un ser llamado diablo. Vamos a suponerlo, dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Miren lo que Pablo plantea aquí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Bueno. ¿Qué pasa aquí? Lo voy a leer de nuevo, parece que lo estoy leyendo mal. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En los cielos y en la tierra. Haciéndolo del plano religioso, ¿verdad? Porque ellos creen que es el cielo y que aquí es la tierra. En el cielo y en la tierra. Visibles e invisibles. Si existe ese ser llamado diablo, es invisible, ¿no? Porque nadie lo ha visto. Que cacho, que cola, mentira. Es invisible. Nadie lo mira. Visibles e invisibles. Oiga bien, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué bárbaro! Oye, es que no, ¿ya habías leído esta declaración de Pablo? Cuidado, estás cambiando la versión. No sé. Eso es lo que nos dicen cada vez que leo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sabe, más adelante, si adelantamos un poquito, Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, principados, potestades, demonios, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, como usted lo quiera llamar. Dice bien lo que está planteando aquí el apóstol Pablo. Y mira, vamos a Efesios, capítulo 3, verso 10. Efesios, capítulo 3, verso 10. Dice, despojando a los principados, dice el 2.16, el 2.15 de Colosenses. Estamos. Los despojó, dice. Pero ahora mire lo que dice aquí en Efesios. Dice, capítulo 3, verso 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora terminamos leyendo el 6. Porque no tenemos, 6:12 de Efesios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Derribando argumentos. Y cuando leen en Moisés les queda el mismo velo. Ustedes no me pueden escuchar, decía Jesús de Nazaret,
porque simplemente vuestro padre es el diablo. Si usted no le halla, no le encuentra un hilo conductor a lo que acabamos de plantear, pues usted está vetado, usted está velado. Hay un velo puesto sobre su rostro, sobre sus ojos, y no le resplandece la luz de Cristo. ¿Sabe? Decir de que hay un ser sobrenatural llamado diablo acechando al creyente es un buen negocio, es un negociazo. Y déjeme decirle que hay mucha gente que nos escribe y nos dice, no, ustedes están del lado del diablo porque ustedes lo defienden. Nosotros no podemos defender algo que no existe. Pero si eso fuera el caso, las ganancias deshonestas están del otro lado, donde dicen de que el diablo existe. Porque hay mucha plata. Mire, la gente va a congregaciones donde les dan agua bendita, donde que pare de sufrir o que no sé qué. ¿Por qué? Bajo la alusión de que hay alguien acechándolo y que por tanto hay que dar ofrendas, hay que dar diezmos, hay que entregarse, hay que sacrificarse, hay que dar donaciones, etcétera, etcétera. Es decir, allí es donde está el negocio. Y yo no estoy planteándole esto a usted por negocio, desde el punto de vista económico. Tal vez sí estamos ofreciéndole un negocio, el negocio de estar en un pacto sin defecto. Porque el primero era un pacto con defecto. Mire, cuando Pablo confrontó a los fariseos, Pablo no estaba confrontando a los fariseos como tal, estaba confrontando la manera de pensar de los fariseos. Él no tenía nada en contra de los fariseos. Si ese hubiese sido el caso, pues había agarrado espada, machete y le vuela la cabeza. Pero no, era el argumento que ellos planteaban. Por eso dice, ustedes no me pueden escuchar. Yo no sé qué tipo de congregación religiosa visitas y la verdad es que no me interesa. Pero esto que te acabamos de plantear ahorita, no te lo están enseñando. Necesitas abocarte a los oídos al lugar donde perteneces. A lo que Pablo plantea en Efesios 2, de estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Vos decidís, hay dos opciones, vivir con la mente embotada o renovar tu limpio entendimiento. Son las únicas dos opciones que tenemos. Si fuiste hoy en la mañana que te pusieran una cruz en la frente, tenés la mente embotada. Y disculpa que te lo diga, lamento decírtelo, lamento ser tan fuerte para hacerlo, pero es hora de que abras los ojos y entiendas dónde está la verdad. Y la verdad la tiene el apóstol Pablo. Gracias, nos vemos, se nos venció el tiempo, esperamos puedan estar con nosotros como siempre el próximo miércoles. El programa de hoy fue el programa número 180, nos acercamos al 200, esperamos tener la oportunidad de poder estar con ustedes para en ese entonces y poder celebrar 200 años. Gracias, escríbanos a laultimareforma@gmail.com, pasen muy buenas noches. La última reforma. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Aquí estamos, en el preciso lugar donde se genera la noticia. Aquí estamos, cubriendo imparcialmente los hechos que nos involucran a todos. Aquí estamos, llevando día a día información objetiva a nuestra teleaudiencia, porque nuestra responsabilidad es la verdad. Canal de Noticias de Nicaragua. Aquí estamos. Seguimos informando.